Pasamos este tiempo a la lectura bíblica de esta mañana. Les pido por favor ponerse en pie en respeto a la palabra de Dios que va a ser leída. El texto se ubica esta mañana en Hechos 2, versículos del 1 al 13. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 1 al 13. Como es costumbre, lo leemos de manera antifonal, comenzando yo y al final el último lo leemos juntos. Y la palabra de Dios dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó de toda la casa y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y ellos estruendos se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Todos, mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Gracias, bendito Dios, por este tiempo de lectura de tu bendita palabra, la cual
es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Gracias, Padre, que esta palabra obre en nuestro ser. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Vamos ahora a comenzar con nuestro tiempo del mensaje. Entonces nos vamos a ir una horita, ¿no es cierto? Vamos a disfrutar juntos, ¿ok? Estamos estudiando, como ustedes saben, las epístolas pastorales. Ya hemos terminado 2 de ellas, Primera de Timoteo y Tito, 2 cartas muy personales, muy íntimas del apóstol Pablo. En la primera carta en la primera carta de Pablo a Timoteo y en la carta escrita por el apóstol a Tito, encontramos al apóstol, un apóstol fuerte, un apóstol que, a pesar de haber vivido un primer encarcelamiento allí en Roma, después de su discurso delante de muchos gobernadores, por lo que podemos notar en el libro de Hechos, está al final de ese primer encarcelamiento, puede escribir algunas cartas, que probablemente esa sea también la serie que vamos a ir siguiendo, las epístolas de la prisión. Ahí escribe un montón, un apóstol fuerte, sale de ese encarcelamiento, sigue levantando iglesias, sigue visitando ciudades, sigue fortaleciendo la fe de muchos de sus encomendados apostólicos, en este caso Timoteo y Tito, los fortalece en el ministerio con esas cartas que acabamos de estudiar y les anima a que puedan corregir en medio de la iglesia lo que era deficiente, aquellas cosas que tenían que salir en medio de la iglesia, tenían que ser quitadas, si es necesario sacar personas que no cumplen con los requisitos que la Biblia nos demanda, necesitamos sacarlos, esas personas no tienen que estar allí. Si hay personas que están predicando herejías, hay que sacarlos, hay que callarles la boca. ¿Se acuerdan ese versículo del apóstol Pablo? Es necesario que no les demos más lugar para que sigan desviando el corazón del pueblo de Dios, sino más bien es necesario tomarlos y si quieren arrepentirse, restaurarlos, y si no quieren arrepentirse, pues así como se hizo con Himeneo y Alejandro, entregarlos a Satanás. Y si son cristianos, probablemente que su alma sea salvada, y si no son creyentes, el Señor los juzgue. En esta carta que comenzamos a estudiar la semana anterior, notamos, a diferencia de estas primeras 2 cartas que hablamos un poco, a un apóstol Pablo ya no fuerte, a un apóstol Pablo ya no con todo el vigor de iniciar su ministerio. Encontramos un apóstol Pablo al final de sus días, un apóstol Pablo que está próximo a morir. Se dice que esta carta, año 66, en el año 68, él iba a morir a manos de Nerón, siendo decapitado. Entonces, él está en una celda, como habíamos dicho la semana anterior, sucia, en una celda donde había muchos otros presos, probablemente sin las libertades que tenía en su primer encarcelamiento. Ya no había personas que lo visitaban, ya no podía compartir directamente el evangelio con otros que acudían a él, sino que estaba preso, estaba en cadenas. Él estaba a punto de ser muerto, y aun cuando está a punto de ser muerto, a punto de ser decapitado, a punto de perder su vida, qué dicha para nosotros que lo primero que el apóstol Pablo pensó en hacer fue en escribir una segunda carta para su encomendado apostólico. Una carta en la que de alguna forma el apóstol Pablo se despide, pero en otro sentido una carta que nos ayuda a nosotros a entender que el deseo del apóstol Pablo para sus encomendados apostólicos era fortalecerlos, porque él ya no más va a fundar iglesias, él ya no va a salir a viajes misioneros, él ya no va a poder hacer todo el ministerio que hacía antes, pero el legado que dejó, él sí podría ser realizado por otros que venían detrás de él. Así que el apóstol Pablo se anima en esa última instancia de su vida a escribir esta última carta escrita por sus manos para motivar, en este caso a Timoteo, para que sea fiel al ministerio, para que no se avergüence del lugar en el que ha sido puesto, sino que pueda él tomar de alguna forma la aposta que le dejó el apóstol Pablo para que siga haciendo la obra del ministerio y, como vamos a ver en el capítulo 2, pueda él también ser la persona que encargue a otros hombres fieles para que estos hombres fieles también enseñen a otros lo mismo que Timoteo recibió.
Y de la misma forma para nosotros, mis hermanos, el apóstol Pablo, acabando sus días, escribe, sí, específicamente a Timoteo, pero los primeros 5 versículos notamos que entendemos que hay algunas motivaciones primarias que el apóstol Pablo habla en estos primeros 5 versículos, para después, a partir del versículo 6, mandarle a Timoteo a que haga esto, aquello, en la obra del ministerio. Y estas 5 motivaciones que hemos comenzado a estudiar la semana anterior son, yo le había puesto así, 5 motivaciones que cualquier cristiano puede tomar para sí a fin de continuar con pasión su vida cristiana. ¿Sí? Al igual que Timoteo tenía que ser motivado para seguir la obra del ministerio, de la misma forma hoy nosotros como cristianos podemos con estos 5 primeros versículos ser motivados por parte de Dios para continuar con nuestra vida cristiana y quizás como la estamos llevando, si la estamos llevando bien, si estamos siendo fieles al Señor y si por el otro lado estamos tambaleando en alguna cosa, ver o identificar en lo que estamos tambaleando y rectificar y volver al Señor. Habíamos comenzado la semana anterior a hablar acerca de estas 7 motivaciones, nos habíamos quedado en la 4ª, nada más como para recapitular un poco lo que habíamos dicho. Vamos a leer una vez más los versículos del 1 al 5 de 2 de Timoteo. El texto dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Así que noten, la primera motivación habíamos comenzado la semana anterior hablando sobre la autoridad. En otras palabras, motivémonos a nosotros como cristianos pensando en la autoridad. Recordemos en otro sentido, ¿para quién hacemos lo que hacemos? ¿Para quién hacemos lo que hacemos? El apóstol Pablo, una vez más, está ya en sus últimos días, él está a punto de ser muerto. Él está contando, si no son las semanas, si no son los días o si no son los minutos que tiene de vida, pero el apóstol Pablo se presenta en el primer versículo diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y habíamos dicho en un sentido que el apóstol no se deja intimidar por los prisioneros, probablemente con los que estaba conviviendo, ni siquiera por los carceleros que estaban allí, o por el imperio que venía detrás, incluso por Nerón, sino que él se mantiene firme en la posición en la cual el Señor le había colocado. Y habíamos pensado en que si nosotros mismos nos colocamos en una posición de autoridad y si nosotros mismos fuéramos aquellos que nos ponemos en un cargo alto en alguna empresa, en algún sector, pero si ese cargo alto implicase estar metido en una situación que puede desembocar en la muerte, muchos de nosotros no seguiríamos en ese cargo. Así como quizás muchos cristianos, por poner un ejemplo, ¿no es cierto?, deciden rechazar puestos de liderazgo, de dirección en algún sector, en alguna empresa, por no estar manchadas sus manos con algo ilícito, con algo de corrupción. De la misma forma, si nosotros estuviéramos tentados a tomar un lugar y ese lugar implicase la muerte, quizás muchos de nosotros no seguiríamos en ese lugar. Muchos de nosotros dejaríamos de lado ese lugar. Muchos de nosotros ni siquiera lo consideraríamos como una opción para nosotros. Pero en este caso, hablando espiritualmente, el apóstol Pablo considera la posición que le ha sido dado por parte de Dios como un apóstol, como el lugar seguro. Aun cuando esa posición de apostolado implica la muerte, pero una posición en la que implica estar del lado del Señor. Una posición en la que implica mantenerse en el lugar que
que él ha sido llamado por el Señor, porque continúa el versículo 1 diciendo que él es apóstol no por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Y dice, según la promesa de la vida eterna. En otro sentido, lo que está diciendo es que porque Dios prometió que quería hacer así las cosas, en su gracia yo soy apóstol. Y esa es la posición en la que aún me mantengo, aún cuando esa posición implique perder mi vida. Y de esa misma forma nosotros, mis hermanos, hoy podemos ser motivados a considerar que tenemos a alguien mucho más grande que nosotros, más que nuestros semejantes, que está por encima de todos los cielos, a Jesucristo, que es la persona a la que nosotros también servimos. Y probablemente habrá momentos de dificultad para nuestra vida, habrá momentos en los que no quisiéramos estar en este llamado precioso que el Señor ha hecho para con nosotros de ser hijos de Dios y que probablemente queremos también salir huyendo. Y si fuera por nuestra propia voluntad, probablemente lo haríamos. Pero gracias al Señor que lo tenemos en su tercera persona de la Trinidad morando en medio de nosotros, que nos mantiene firmes para comportarnos como cristianos en el lugar donde estemos y con nuestras familias. Amén. Así que motivémonos pensando en la autoridad. En segundo lugar, habíamos notado que podemos motivarnos, mis hermanos, con la generosidad. Habíamos notado, hermanos, que a veces cuando nosotros continuamos nuestra vida cristiana, hacemos nuestra vida cristiana, vivimos nuestra vida cristiana, en muchas ocasiones nosotros recibimos de las personas a las que damos un beneficio ingratitud. ¿Se acuerdan? Damos algún acto a favor de estas personas, hacemos algo a favor de mi familia o hacemos algo a favor de mis hijos o hago algo a favor de otra persona que conozca o no conozca al Señor, pero en muchas ocasiones, por no decir la mayoría de ocasiones, recibimos de esas personas ingratitud. Pero podemos ser animados, mis hermanos, porque cuando Pablo le escribe a Timoteo en el versículo 2, le dice, te escribo a ti, Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. Dando a entender que en Dios, mis hermanos, nosotros sí podemos recibir aquello que a veces estamos esperando que otras personas nos den. Y en este caso habla de tres cosas fundamentales. Habla de la gracia, que es este perdón no merecido o favor que transforma del Señor, dones que da el Señor, favores que nosotros no merecemos. El Señor está dispuesto a darnos, en un sentido, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que la gracia de Dios esté contigo, que el favor de Dios esté contigo. ¿Notan ahí lo grande de esta expresión, hermanos? Que la bondad de Dios esté contigo, hermanos. Esté contigo, Timoteo. Que la gracia de Dios esté contigo. Que ese favor que nadie merece, pero que Dios pueda ser tan fiel en que tú halles delante de sus ojos esa gracia. La gracia del Señor esté contigo. Agrega la paz, otro ingrediente de lo que nosotros necesitamos incluso como cristianos para continuar con nuestra vida cristiana. Y cuando dice ahí que el Señor te dé misericordia, habla de este afecto tierno, este afecto cordial que es mostrado a alguien que está pasando en un momento difícil. Nota, Timoteo iba a quedar en un sentido huérfano. ¿Se acuerdan cómo lo llama el apóstol Pablo? A Timoteo le dice, mi verdadero hijo en la fe. Y así como un padre que tiene cariño con su hijo natural, en este sentido, Timoteo iba a sufrir la pérdida de un padre. Pero en este caso le está diciendo ese padre espiritual a Timoteo que la misericordia de Dios esté contigo. Que aunque yo me vaya de este mundo, que aunque me decapiten después, que aunque ya no pueda hacer la obra y acompañarte a ti, que el Señor pueda mostrar ese afecto tierno que en un sentido yo he mostrado contigo, para que tú lo puedas mostrar también con otros. Ese afecto tierno, ese afecto cordial que probablemente Pablo tuvo que experimentar, lo que está diciendo el apóstol es, de la misma forma yo quiero que experimentes de Dios, de primera mano, esa misericordia. Y en última instancia, les dice, agrega la paz, que es la conciencia tranquila de aquel que ha sido reconciliado con Dios. Que la paz de Dios esté contigo. No te preocupes, Timoteo, si te hallas en momentos difíciles en el ministerio. Después ya vamos a ver que Timoteo en cierto sentido estaba llorando. Pablo dice que se acuerda de las lágrimas de Timoteo, porque no es fácil tampoco el ministerio, como tampoco es fácil ser cristiano en diferentes
en diferentes circunstancias, en diferentes trabajos. No es fácil ser cristiano, pero Pablo le dice a Timoteo que el Señor te dé paz, que el Señor reconforte tu corazón, que el Señor te anime, que el Señor esté contigo, que ese Dios de toda gracia, que ese Dios de misericordia, que ese Padre de misericordia, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, esté contigo y te muestre su favor. Probablemente no vamos a recibir nada de las personas a las que servimos, pero mis hermanos, si recibimos de Dios gracia, misericordia y paz, tenemos todo lo necesario, porque vienen de Él. Miren cómo sigue el versículo 2. Dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz, ¿de quién? ¿Del mundo? ¿De alguien semejante? ¿De alguien que comparte nuestras mismas limitaciones? No. Dice, es que esas cosas vienen de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Así que anímate en el agradecimiento. Anímate en la generosidad, perdón. Y entramos ahora en el tercero, que era motívate en el agradecimiento. Una vez más, ¿cómo comienza el versículo 3? Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Pero note esa primera frase, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios. Y en otro sentido, en otras traducciones, es el corazón del apóstol Pablo diciendo, doy gracias a Dios por ti, Timoteo. Doy gracias porque aunque todos me han desamparado, aunque todos se han apartado, aunque ya no tengo a nadie que está conmigo, te tengo a ti. Y agradezco a Dios por tu vida, porque aunque yo estoy tan limitado, ahora alguien más va a seguir con esta obra que el Señor ha iniciado. Y se acuerdan que habíamos hablado un poquito la semana anterior que nosotros podemos aprender de personas, al igual que Pablo pudo aprender de Timoteo en un sentido bueno. Podemos aprender de su piedad, podemos aprender de cómo estas personas reaccionan ante el servicio que nosotros le damos. En este caso, Timoteo había vivido con el apóstol Pablo diferentes experiencias que lo habían capacitado en un sentido. Y de alguna forma el apóstol Pablo hoy se beneficia de Timoteo porque Timoteo tiene todas las herramientas necesarias para seguir el ministerio. Pero de la misma forma, mis hermanos, nosotros podemos incluso aprender de aquellos que reaccionan mal ante el servicio que nosotros damos. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo en Filipenses puede decir, estas cadenas me han servido para la predicación del evangelio? Pero todo dependía de la perspectiva que nosotros podamos tener de las cosas malas que puedan suceder en nuestra vida. El apóstol Pablo pudo decir, estas cadenas me han servido porque de otra forma yo no hubiese podido estar en la cárcel y les hubiera podido predicar a la guardia que está conmigo. De otra forma, si no me hubieran agarrado preso, estos que hoy están escuchando el evangelio nunca podían haber escuchado el evangelio y tener en algo un sentido para venir a Cristo. Nunca. Entonces el apóstol Pablo puede tener una perspectiva correcta de la circunstancia que está viviendo porque lo ve a la luz o lo ve bajo los ojos de Dios. De la misma forma, mis hermanos, hoy, como creyentes, pasando por diferentes circunstancias difíciles, puede ser esta enfermedad, puede ser estas decisiones que yo tengo que tomar como familia o en otros ámbitos, pero de la misma forma tú puedes acceder al trono de Dios y decir estas mismas palabras del versículo 3, agradezco al Señor. Agradezco al Señor por este momento difícil, agradezco al Señor porque en la primera instancia no podía agradecer que me hayan tomado preso porque ¿cómo se va a extender el evangelio? Pero en otro sentido el apóstol Pablo pudo mirar más allá y decir, pero ¿y estos que estaban aquí en la cárcel, cómo iban a conocer si no me hubieran tomado preso? Y todo depende, mis hermanos, de la perspectiva en la que nosotros vemos las cosas, ¿sí? Entonces motívate, mi hermano, con el agradecimiento. Sea agradecido al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, dice que en la medida en la que nosotros renovamos nuestro entendimiento, es en la medida en la que nosotros podemos entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si nosotros no acudimos a la Biblia, hermanos, si nosotros no leemos nuestra Biblia, si nosotros no oramos, si nosotros no venimos a los espacios de la iglesia para poder aprender más de la palabra del Señor, entonces, ¿cómo somos renovados en nuestro entendimiento? No podemos ser renovados. Y probablemente sea esa razón que nos lleva a nosotros a estar estancados.
y pensar que ese momento difícil que estoy viviendo es un lugar donde ya no puedo salir y no hay más esperanza para mí. Pero ¿qué fuera, mi hermano, mi hermana, tu reacción si pudieras verlo bajo la perspectiva de Dios? Y no te puedo decir ahora específicamente lo que estás viviendo, cómo es que es mirar eso bajo la perspectiva de Dios, pero probablemente si tú te expones a la palabra de Dios vas a poder verlo. Como es que el apóstol pudo mirar sus cadenas y decir gracias al Señor por eso. Y incluso preso, hermanos, a punto de morir, una de las cosas que hacía era orar a Dios y decir gracias Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, podríamos agradecer en medio de una cárcel sucia, con un montón de gente, con muchas restricciones, no sabemos si comía o no comía y decir gracias Dios? Estás pasando por un momento difícil. Probablemente no estés pasando un momento tan duro como el que el apóstol Pablo está describiendo acá hoy, o el que se encontraba en ese momento. Probablemente no. Quizás tengas algunas otras facilidades, otras libertades. Pero si el apóstol Pablo pudo decir gracias, creo que tú y yo también somos movidos a poder agradecer al Señor, aún en momentos difíciles, hermanos. Motívate, mi hermano, con el agradecimiento. Pablo agradece por la vida de Timoteo. Habíamos visto el último, el punto 4 la anterior semana, que era motívate a tener una limpia conciencia. El apóstol Pablo es una de las personas que más ejemplo nos puede dar en esto. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12. Dice, porque nuestra gloria, hablando de los apóstoles, hablando de aquellas personas que como él predicaban el evangelio, miren lo que dice. Dice, porque nuestra gloria, porque mi motivo de jactancia delante de ustedes, le está diciendo a la iglesia de Corinto, dice, es esta. ¿De qué me glorío? ¿De qué me exalto? ¿De qué yo estoy orgulloso en un sentido? Dice, es esto, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en este mundo y mucho más con vosotros. El testimonio de nuestra conciencia que nos dice, estás haciendo lo correcto. Y habíamos tratado de pensar en la predicación de la anterior semana, ¿será que nosotros hoy mantenemos una buena conciencia? ¿Será que yo estoy ejerciendo mis acciones diarias sin que mi conciencia me diga, hey, estás haciendo lo equivocado? Porque como habíamos visto la semana anterior, la conciencia es esa ley de Dios escrita en el corazón de todos los hombres que le ayuda a discernir qué es lo correcto y lo incorrecto, que le dice en otro sentido lo que está bien y lo que está mal. Y en muchos casos hay gente que ha endurecido esa conciencia. Y no solo endurecido, sino que después el apóstol va a decir, ha cauterizado la conciencia. ¿Y saben lo que implica la cauterización, hermanos? Es tomar fuego y de alguna forma erradicarlo. Si tú te preguntas o te has llegado a preguntar por qué hay gente que comete tales crueldades contra otras personas, contra animales, contra cualquier otra cosa, si tú te has llegado a preguntar por qué la gente comete tales atrocidades, es porque esta conciencia, esta ley escrita en su corazón, ellos a través de su endurecimiento lo han cauterizado y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta que están haciendo mal. Y no se dan cuenta que están delante incluso de cosas santas y hacen cosas atroces, hermanos. Hacen cosas atroces. Pero ahora nosotros, mis hermanos, siendo creyentes, habiendo sido transformados por el Señor y teniendo en medio de nosotros al Espíritu Santo del Señor, estamos ya capacitados para hacerle agradable a nuestro Señor. Pero está la voz de la conciencia constantemente y más con el Espíritu Santo de Dios y la ley de Dios potenciada que nos dice, estás haciendo las cosas bien. Ahora la pregunta es, ¿será que el Señor te estará tratando de corregir en algo puntual y tú estás haciendo caso omiso a eso? ¿Será que tú estás apartando
y no estás teniendo una limpia conciencia. Mi hermano, anímate, por favor, a continuar tu vida cristiana con una conciencia pura, con una conciencia limpia, con una conciencia que no te acuse por las cosas que estás realizando y que sabes que estás mal. Si estás haciendo algo de este tipo, mi hermano, arrepiéntete. Arrepiéntete, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Vas a hallar en Él el perdón. En quinto lugar, hermanos, de 7 puntos, motívate, mi hermano, a seguir tu vida cristiana intercediendo por otros. Intercediendo por otros. Nosotros en ocasiones, hermanos, somos tan egoístas que si por alguien oramos, oramos por nosotros. Que si por alguien vemos, vemos por nosotros. Que si a alguien hay que hacerle algún tipo de favor, es a nosotros mismos. Somos tan egoístas, mis hermanos. Pero nota una vez más aquí el ejemplo del apóstol Pablo, que aun cuando el apóstol Pablo era la persona que necesitaba las oraciones de toda la comunidad cristiana, ¿qué es lo que Pablo hacía? Él es el que oraba. ¿Estás esperando que otros hagan cosas a favor tuyo? Deja de esperar esas cosas, mis hermanos. Deja de esperar eso. Más bien tú ponte a hacer cosas que beneficien a tus hermanos. Beneficia en ese sentido a tus hermanos. Motívate intercediendo por otros. Recuerda que solo Dios puede llegar al corazón de tu familia, de tus hijos, de las personas en tu trabajo que no conocen al Señor y de cualquier otra persona. Motívate a interceder por otros. La palabra oración que aparece aquí en el texto, en el versículo 3, que dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, dice, me acuerdo de ti en mis oraciones. Esa palabra me pareció muy interesante porque es la palabra que se traduce en griego como desis, ¿ya? Y miren, se encuentra en diferentes contextos que me gustaría que leamos algunos pasajes. Si vamos conmigo a Lucas capítulo 1, versículo 3, vemos que esta misma palabra se utiliza en la vida de Zacarías. Vayan conmigo a Lucas capítulo 1, versículo 13. Cuando Zacarías recibe por parte del Señor el que va a tener un hijo, que sería Juan el Bautista. Miren cómo el Señor le habla. Miren qué le dice. Lucas 1, versículo 13. Dice, pero el ángel que fue enviado por parte de Dios para darle ese mensaje a Zacarías, le dice estas palabras. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Ahora noten algo interesante. ¿Quién estaba pidiendo? Zacarías y su esposa. Hace algunas semanas, por no decir meses atrás, también habíamos visto otra parejita, ¿se acuerdan? Ana y Alcana. Ana no podía tener hijos y Ana dice que llegó delante de la presencia del Señor, que incluso Elí la tomó como por ebria y ella tuvo una oración delante de Dios pidiéndole un hijo. Pero a mí me parece interesante, mis hermanos, que cuando aquí dice que el ángel le dice, Zacarías, no tema porque tus oraciones han sido oídas, esa palabra que habíamos visto, desis, tiene que ver con oraciones genuinas. O sea, no es que ellos así como nosotros a veces oramos, Señor, podrías hacer esto, Señor, podríamos hacer otro, y no estamos convencidos y no estamos con un corazón dispuesto a orar por mi hermano que probablemente está en un momento de dificultad y le está sufriendo y nosotros nos sufrimos con ellos, sino que a veces oramos así superficialmente. No es eso, sino más bien esta oración es la súplica genuina que nace de un corazón que necesita de Dios. Y dice, esa oración, el ángel le dice a Zacarías, esa oración genuina ha sido escuchada. Otro ejemplo más, vayan conmigo en el mismo libro al capítulo 5, versículo 33, cuando habla en este caso de los discípulos de
de Juan el Bautista. Capítulo 5, versículo 33 de Lucas dice estas palabras. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces? Y miren cómo sigue. Y hacen oraciones. Y asimismo los de los fariseos, pero los suyos comen y beben. Pero noten esa primera frase. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Esa frase, una vez más, es esa palabra dices, que involucra oraciones genuinas. ¿Qué? Piensen en esto. ¿Por qué los discípulos de Juan no ayunarían por buscar un favor de Dios si ellos tomasen la oración como si fuera algo superficial? ¿Por qué ayunarían estas personas si la oración fuera algo que se tendría que tomar como a la ligera? ¿Por qué? ¿Por qué limitar mi cuerpo para poder orar con más fervor quizás al Señor? ¿Por qué hacerlo si la oración no sirve para tanto? No, mis hermanos, para nada. La oración genuina en un sentido implica sacrificio, mis hermanos. Y nota una vez más el ejemplo del apóstol Pablo, que aun cuando él sería la persona por la que tendrían que orar los hermanos, los creyentes de aquel entonces, él se dispone en sacrificio al Señor, ser la persona que intercede por sus hermanos, con oraciones genuinas, con oraciones genuinas. Mi hermano, ¿cuánto tiempo tú una vez más pasas en oración? ¿Cuánto tú te dispones en realidad a buscar a Dios con todo tu corazón? Con esas oraciones que vamos al Señor y que lloramos delante de la presencia del Señor. ¿Hace cuánto, mi hermano, fue la última vez en la que tú derramaste lágrimas por buscar el favor de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que nos acercamos con un corazón tan contrito por el Espíritu Santo del Señor, buscando y viendo la necesidad profunda de nuestra alma para sentir la presencia de Dios? Quizás hoy hemos tomado la oración, mis hermanos, como si fuera algo que no tiene mucha importancia. Algo que hacemos como si fuera una transición. Tenemos que desayunar, hay que orar. Tenemos que almorzar, hay que orar. Tenemos que pasar del tiempo de la prédica al tiempo de las alabanzas, hay que orar. ¿Por qué? No. Es un momento de adoración al Señor, mis hermanos, la oración. Y Dios en algún sentido nos está dejando a nosotros, bajo el ejemplo del apóstol Pablo, de que nuestras oraciones tienen que involucrar un corazón genuino de búsqueda al Señor. Utilizamos quizás, al igual que los fariseos, una oración repetitiva en la que, como ya hemos orado así frecuentemente, entonces hacemos la misma oración y ni siquiera le decimos a Dios algo diferente. Mis hermanos, motivémonos a orar genuinamente a nuestro Dios. Porque esa es otra forma en la que nosotros podemos caminar o seguir caminando en nuestra vida cristiana. En sexto lugar, mi hermano, mi hermana, motívate a amar. Motívate a amar a otros. Está muy ligado con lo que dijimos anteriormente. Recuerda, mi hermano, recuerda que Dios te ha amado a ti. Recuerda que Dios te ha amado a ti. Mira una vez más, el versículo 3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Esa frase noche y día se relaciona con la primera parte, que dice que sin cesar. Lo que está haciendo ahí el apóstol Pablo está haciendo una redundancia. Continuamente yo me presento delante de Dios para orar, está diciendo el apóstol Pablo. Y si lo dice así, nosotros podemos estar completamente seguros. ¿Saben por qué? Porque el mismo apóstol Pablo fue la persona que en 1 Tesalonicenses nos animó a nosotros como cristianos y a la iglesia a orar sin cesar. Y Pablo lo hace. Dice sin cesar y después hace una redundancia, noche y día, constantemente.
de la misma forma que nosotros tendríamos que acudir a Dios constantemente. ¿Hay horas específicas? No, es tu relación con el Señor, mi hermano. Pero sí se nos demanda a nosotros como creyentes una comunicación constante, sin interrupción con el Señor. Dice el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Qué amor, mis hermanos, en este punto 6, qué amor del apóstol Pablo que puede acordarse de las lágrimas de Timoteo y dice que se siente gozoso. Él se siente gozoso estando a punto de morir por otro que está fuera haciendo la obra del ministerio. Un amor que está dispuesto a acompañar a otros en medio de sus alegrías y en medio de sus aflicciones. Mis hermanos, de la misma forma hoy nosotros somos motivados por el ejemplo del apóstol a acompañar a otros en sus situaciones difíciles o en sus situaciones buenas. Les leo un comentario. Dice, el apóstol dice, al acordarme de tus lágrimas, refiriéndose tal vez al tiempo en el que se despidieron por última vez, tras una visita breve a Éfeso, pero poco después de escribir su primera carta a Timoteo y antes de que lo encarcelaran en Nicópolis y lo llevaran como prisionero a Roma. Pablo tenía un vínculo similar con los ancianos de Éfeso cuando fueron a encontrarse con él en la playa cerca de Mileto. Y miren lo que dice en Hechos capítulo 20, versículos del 36 al 38. Se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo lo besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro y que le acompañarían al barco. Noten el amor reflejado en este grupo de personas, este grupo de ancianos en la vida para con el apóstol Pablo. Y después del apóstol Pablo mostrando la misma clase de amor con su discípulo Timoteo. Me gozo de lo que estás viviendo, me gozo de lo que estás haciendo. Te amo en un sentido, Timoteo. Motívate de la misma forma a experimentar ese amor y dar ese amor porque has sido amado por el Señor. Has sido amado por el Señor. Y en último lugar, mis hermanos, motívate a tener una fe no fingida. Motívate a tener una fe no fingida. Mis hermanos, quizás el tiempo en el que vivimos y quizás muchos de los que ustedes conocen, cristianos que conocen, muchos de esos cristianos, entre comillas, me atrevería a decir, perdón por ello, muchos de estos supuestos cristianos se han apartado de Dios. Muchos de esos cristianos han blasfemado el nombre de Dios. Y probablemente nosotros hoy conocemos a muchos grandes pastores, grandes predicadores que ahora van en contra de Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con esas personas? ¿Qué pasó con su fe? ¿Acaso ellos perdieron la salvación? Mi hermano, no. Porque la Biblia afirma que la salvación no se pierde porque nosotros estamos en las manos del Padre y del Hijo. Y si estamos y somos posesión del Padre y del Hijo, no podemos ya no ser posesión de ellos. Y cuanto más si tenemos al Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo y esa es nuestra esperanza, nuestra garantía para estar en el cielo y disfrutar con el Señor. A mí, las únicas dos cosas que me cierran en mi cabeza de qué pasó con esas personas, la primera es que nunca fueron cristianos. ¿Qué pasó con esa gente que afirmaba ser creyente y seguía fervientemente al Señor y venía a la iglesia y participaba de todo, pero que ahora está en cualquier otra cosa? Probablemente esa persona era un simpatizante. Probablemente esa persona, como ya vamos a ver más adelante, era como Lidia, que se le describe a ella en Hechos como una adoradora de Dios. Pero solo después que Lidia entiende el Evangelio y viene a Cristo y se bautiza es que es llamada una fiel creyente en el Señor. Pero antes de eso, Lidia era una adoradora. Lidia era una asistente. Y probablemente habrá muchos asistentes en la iglesia hoy
Hablando de iglesia general, no hago alusión aquí específicamente a la iglesia. Pero probablemente habrá gente que no conozca al Señor y que simplemente esté con nosotros porque es un simpatizante del cristianismo. Y claro, estuvo en diferentes ocasiones y participó de un montón de cosas, pero probablemente nunca haya gustado de la salvación de Dios. Y probablemente esa persona se apartó. Y la segunda cosa que me queda a mí pensar es que esa persona en realidad sea un creyente y esté cometiendo un pecado tan grave de irse en contra de Dios, que en algún momento, si es un verdadero creyente, va a arrepentirse y regresar a Cristo, o en algún momento el Señor va a llamarlo a su presencia para que ya no blasfeme de su nombre. Pero si es un verdadero creyente, ese creyente, como dice Santiago capítulo 3, va a recibir un juicio más severo. Ya no un juicio de condenación, como entendemos que no recibimos los creyentes, nosotros vamos a ir al cielo, pero eso no implica que cuando estemos delante del Señor no vamos a tener que rendir cuentas. Y muchos en ese día tendremos cosas que traer en nuestros brazos al Señor, cosas que pasarán por el fuego y no se quemarán. Pero hay de nosotros, mis hermanos, y de esos creyentes que únicamente traigan heno, madera y hojarasca. Y todo eso se queme. Y que sean salvos solo como por fuego. Mis hermanos, yo te animo a ti en esta mañana a examinar tu fe, a examinar en quién crees, a examinar si de verdad estás depositando completamente tu esperanza en el Señor. En este caso, estamos hablando de la fe que habitó primeramente en Loida y después en la madre de Eunice, de Timoteo. Pero cuando ellas eran consideradas creyentes, en un Hechos capítulo 16, vemos que la descripción que se dice de la madre de Timoteo es una judía creyente. Y eso nos hace suponer probablemente que cuando el apóstol Pablo les predicó el evangelio, en este caso a la familia de Timoteo y ellas en un inicio, ellas nada más engancharon la piedad que ya tenían, que nacía del Antiguo Testamento y de todas las enseñanzas que habían visto en el Antiguo Testamento, y ahora están viendo en Jesús el cumplimiento de todas aquellas profecías y personas de las que se hablaba en el Antiguo Testamento y de la persona que se hablaba en el Antiguo Testamento. Y ven en Cristo el cumplimiento y deciden confiar en el Señor, y allí es que se habla de Eunice como una judía creyente. Una judía creyente. En ese mismo pasaje después vemos en el versículo 15 que se habla con este mismo término creyente de Loida, como acabamos de decir. Y se describe, se utiliza esa palabra en griego de la misma forma abajo, pero traducido al español de otra manera. En vez de decir creyente en el versículo 1 del capítulo 16, para describir a la mamá de Timoteo, ahora pone en el versículo 15 fiel. Esa palabra fiel es exactamente la misma que se traduce como creyente. Alguien fiel. Ahora describiendo a Loida, y después si nosotros pasamos una página más de nuestra Biblia, cuando nos encontramos con el carcelero de Filipo, dice que cuando él junto con su casa escucharon el evangelio y se bautizaron, dice que llegaron a ser aquellos que creen a Dios, a Dios. Entonces, en otras palabras, el apóstol está diciendo que aquellos que son cristianos son aquellos que han depositado su fe en Dios. Son aquellos que han visto en Cristo el cumplimiento de todas las cosas, de todas las profecías, de todo lo necesario que el mundo necesitaba. Ellos son los creyentes de la misma forma que hoy nosotros somos creyentes, en el sentido de que vemos en Cristo la persona única y completa en la que podemos tener todo lo necesario para nuestra vida cristiana. Pero ahora no solamente dice que ese creyente tiene que solo confiar en el Señor, sino que es necesario que ese creyente sea fiel. Ese creyente sea o tenga esa fe en el Señor de una forma que se caracteriza que no sea fingida. Ahora, me parece muy interesante que la palabra utilizada para describir sin hipocresía
esa frase no fingida, es la palabra griega anupokritos. Una palabra compuesta que significa sin, hipócritos significa hipocresía. Entonces, en otras palabras, una persona que tiene una fe no fingida es una persona que no es hipócrita. Una persona que tiene una fe no fingida es una persona que no habla aquí una cosa y después se comporta como otra afuera. Una persona que tiene una fe no fingida es alguien que hoy manifiesta creer en el Señor Jesucristo y que toda su vida le pertenece a Él y afuera sigue manteniendo esa misma entereza de carácter para afirmar y vivir de acuerdo con lo que le dice su Señor. Una persona que no tiene una fe fingida es una persona que ama constantemente al Señor y no se avergüenza del Señor. Mi hermano, tú estás viviendo tu vida cristiana sin hipocresía. Probablemente vengan a nuestra cabeza, si hablamos de hipócritas, probablemente vengan a nuestra cabeza algunas personas que nosotros les consideramos a ellos hipócritas. ¿No será que también para otros nosotros somos unos hipócritas? Porque decimos y no hacemos, porque hablamos y no nos comportamos. Mis hermanos, tenemos en estos 5 versículos 7 motivaciones clave para continuar con nuestra vida cristiana. Amén. Y les animo a ustedes a que puedan considerarlas. Nada más para cerrar. ¿Se acuerdan de la primera? Necesitamos motivarnos pensando en la autoridad. La segunda, necesitamos motivarnos en la generosidad. La tercera, necesitamos motivarnos en el agradecimiento. La cuarta, una limpia conciencia. Debemos motivarnos a tener una limpia conciencia. La quinta, tenemos que interceder, motivarnos para interceder por otros. La sexta, necesitamos amar a otros, motivarnos a amar a otros. Y la séptima, motivarnos a tener una fe no fingida. Amén. Vamos a orar por este tiempo. Señor, queremos agradecerle una vez más por darnos esta oportunidad hermosa de acudir a su casa y de ver su palabra, Señor. Y rogamos que usted pueda estar en medio de nosotros, nos pueda guiar, Señor, pueda perdonarnos y pueda orientar a nuestra vida para que nuestra vida le sea agradable, Señor, en cada aspecto de nuestra vida. Padre, queremos motivarnos a seguir viviendo nuestra vida cristiana con lo que acabamos de ver en su palabra, Señor. Queremos ser verdaderos hijos creyentes en usted, que no tengan una fe fingida, que no sean hipócritas, sino que seamos, Dios, personas que actuemos y digamos verdades acerca de ti, pero que concuerden, Señor, que concuerden. Nos disponemos, Señor, a seguir disfrutando de su presencia en medio de nosotros y en el resto del día. Diga también a nuestras familias. Oramos agradecidos en los méritos de Cristo. Amén. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que
ejército, vas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, vas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con tu Santo Espíritu, con tu Santo Espíritu, con tu Santo Espíritu. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones